verdad que está muy bueno ver tanto talento y jóvenes cuando se habla de la libertad. Creo que estos países, yo vengo de Uruguay, tenemos creo que algunas deudas pendientes con la cuestión de la libertad. Bueno, como decía Eneas, ahora calculo que esto se mueve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, mucha gente no sabe bien qué hay atrás, cómo es, en qué consisten estas reformas, y realmente creo que están muy lejos de ser liberales, sobre todo el tema de la marihuana. Así que bueno, voy a hablar de ellas. Aquí tenemos esta primera parte, van a ver lo que es el cogobierno. Yo hablo de sindicalismo con el partido de gobierno de izquierda, Frente Amplio, ley de medios. En el medio hay un policía viendo cámaras, en fin. Vamos a hablar del Guardián, que es un software nuevo comprado por el gobierno para espiar lo que escribimos, lo que hablamos. La ley de regulación de la marihuana y el matrimonio igualitario, que son quizás los dos que tienen mejor publicidad en el mundo. Bueno, hablando de los sindicatos, la izquierda entra al Uruguay en el gobierno en marzo del 2005. 2 meses después, el presidente Vázquez deroga 2 decretos, que ahí están los números, en fin, que son 2 decretos que lo que prohíben es que la policía desaloje un local si está ocupado por empleados, en este caso por sindicatos. Entonces, ahí vemos el primer ataque a la propiedad privada, de la libertad. Tenemos que se creó todo un negocio de ocupar establecimientos a cambio de negociar con los dueños, ya sea de la mercadería, que no siempre coincide, o del local, para poder salir. Los primeros fueron estaciones de servicio. Hoy tenemos, hasta hace unos días, en los titulares, una empresa de logística que fue ocupada por sus empleados porque había una demora de 7 días en pagar sus sueldos. Tiene 2 gremios esta empresa, 400 empleados, ocupan el lugar, la mercadería era de terceros. Los dueños de la mercadería acuden a la justicia dice que sí, que los que el ministerio nos dejan sacar la mercadería, la ley los ampara, no nos pueden quitar a ellos. Bueno, esto va a terminar quizás dentro de 6 meses, estas empresas haciendo una donación a cada uno de estos sindicatos para poder retirar su propia mercadería. Esto ha ido en aumento desde que entró el Frente Amplio, que es la izquierda uruguaya, al poder. Se le ha dado cada vez más poder a los sindicatos. En todos los órdenes descentralizados de gobierno uruguayo hay un representante de cada sindicato, por ejemplo, en educación de los maestros, de la salud, médicos, enfermeros, etc. Lo que hace que muchas veces la central sindical nuestra, lo que sea la CGT de Argentina, se llama PIT-CNT. Muchas veces cuando el PIT-CNT quiere algo extraordinario del gobierno, por ejemplo, que le den un canal de televisión abierto, etc., presiona a sus miembros del gobierno para que tranquen reformas o movimientos o cambios que quiera hacer el gobierno. De ahí el tema del cogobierno. Yo creo que todo esto ataca directamente la libertad, como decía en un principio. Acá pongo al final el PIT-CNT, lo que decía la CGT y la política exterior uruguaya. Hoy por hoy, el PIT-CNT, imagínense ustedes, la CGT, es quien marca la agenda de la política exterior del Uruguay. Acaba de llegar hace unos días el canciller uruguayo que estuvo en China queriendo empezar un tratado de libre comercio con China. Y cuando llega en conferencia de prensa sin que nadie le pregunta, lo primero que dice es, bueno, el PIT-CNT está de acuerdo. Como si fuera una condición necesaria para poder empezar a negociar con China. El PIT-CNT se opuso a un TLC con Estados Unidos, el PIT-CNT recibió a Dilma en Uruguay, en fin, o sea, creemos que es desmedido el poder de los sindicatos aquí en Uruguay y que atenta contra la libertad. La ley de medios es aquello, yo a veces uso esa metáfora de una película que se estrena primero en una ciudad, después en otra y en otra. La ley de medios en Venezuela se promulga en el 2004, en Argentina en 2009 y en Uruguay en 2013. Básicamente es la misma ley. Lo que hace es democratizar y regular y ver qué se puede mostrar en los medios y qué no. Se crea un instituto que es el Consejo de Comunicación Audiovisual. En Uruguay hay una tradición muy monopolística, de mucho monopolio estatal, mucha burocracia. Se crea un instituto que es el Consejo de Comunicación Audiovisual que va a ser
dependiendo directamente de la presidencia, quien va a regular qué se puede publicitar, qué no, qué se puede ver, qué no, qué podemos decir y lo que podemos decir, qué se puede ver. Lo cual obviamente atenta contra la libertad, sobre todo la libertad de expresión. Continuando con esto, salta a la luz que el Ministerio del Interior, también por Ejecutivo, también Gobierno uruguayo, también dentro del Frente Amplio, compra el Guardián Web. El Guardián Web es un software de última generación que permite que 30 personas puedan monitorear lo que hacen 800 celulares y 200 computadoras a la vez. Guarda patrones de voz, crea casillas de correo espejo, en fin. O sea que lo que hablaba Libre más temprano del Gran Hermano en Uruguay, el tema de que todo tiene que ser comprado con plástico, bueno, también nos están observando no solo en eso, conversaciones y mensajes de texto. Cuando la oposición se entera, pide explicaciones. Y bueno, el Ministerio del Interior dijo que iba a intermediar siempre un juez. Que antes de utilizar el Guardián para ver qué es lo que hacíamos, iba a aparecer un juez que daría garantías. Lo cierto es que Gerardo González Valencia es un mexicano que se instaló en Punta del Este, miembro de un cártel. Llamó la atención porque compró muchas propiedades. Activó el Guardián y está preso. Ahora, lo que llamó la atención, no llamó la atención, pero que se discutió, es que no interactuó ningún juez. Entonces el Ministerio del Interior dijo, bueno, nosotros nos dimos cuenta que era un delincuente y utilizamos las herramientas, pero no usamos el Guardián, usamos los métodos anteriores. Bueno, pero son los mismos que van a usar el Guardián, y cómo sé si el día de mañana piensa que yo soy un delincuente y no me espían a mí. Entonces, bueno, aquí no tenemos ninguna garantía tampoco. Y bueno, esta es la más famosa y es explicarlo tantas veces, la ley de regulación de marihuana en Uruguay. Damos la imagen de que en Uruguay cualquiera puede consumir, cualquiera puede, en fin, fumarse un faso, como se dice, donde estás y dices, uruguayo, fumás marihuana, el Pepe, en fin. Y no, en realidad lo que se hizo esta ley no es nada de eso, se crea, y esto es increíble, se estatiza, hoy Eneas lo decía, se estatiza, era un monopolio estatal de producción de marihuana, único en el mundo. El Uruguay tiene, o sea, el gobierno uruguayo tiene la potestad legal de fabricar marihuana, y no solo eso, de controlar, de decir quién consume, quién no, y qué tipo de marihuana. O sea, Vargas Llosa obviamente cuando elogió la reforma no tuvo tiempo de leerla. Yo esos días estuve en el Parlamento asesorando a un par de amigos legisladores y tuve de primera mano el proyecto y ya está aprobado, porque el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras. Lo que crea es, de nuevo, burocracia, un instituto estatal en el cual el que quiera consumir marihuana se tiene que registrar. Primero que nada, registrar sus datos. Yo consumo marihuana. Después, solo puedo consumir 40 gramos por mes. Esos 40 gramos se los da el gobierno a través de farmacias. Es fabricado por el gobierno uruguayo o por terceros privados bajo la regulación y el control del gobierno uruguayo. Si esa persona de esos 40 gramos decide venderle a otro, esa persona puede ir presa porque no se puede vender. Entonces, y si quiere recuperar, o sea, al mes siguiente pedir 40 más, tiene que llevar las colillas de los primeros 40 cigarrillos, si no, no le dan. Lo mismo pasa con el autocultivo, se regula el autocultivo, pero este sector que depende de presidencia también, que es el que regula, te dice cuántas plantas puedes plantar, y es un máximo de 6 plantas femeninas de marihuana. Si tenés 7, ya estás cometiendo un delito. Lo que ha pasado es que hay gente del exterior que ha venido a vivir a Uruguay, en caso no voy a decir el nombre, pero una mujer que vino de Europa, compró una chacra, plantó marihuana, se sacó fotos en Facebook y estuvo 45 días presa. Yo decía, ¿pero por qué? Si en Uruguay es legal. Sí, pero usted tiene más de 6 plantas. Bueno, ¿pero qué tiene que ver? No, usted no puede tener más de 6 plantas. Yo no sé si con las plantas tenía 40 plantas, con el resto de plantas usted no vende. No, pero eso no, es para mí, porque aparte yo con las plantas de marihuana hago hilados. No, eso es ilegal en Uruguay, señora. O sea que, para que vean, no es una reforma realmente liberal, no es lo que propuso Friedman en su momento, legalizar todas las drogas para evitar realmente el daño del narcotráfico. Friedman decía que hay más muertes por el narcotráfico que por las drogas. Y de última, cada uno es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo. Bueno, no es el espíritu de esto. Aquí tenemos una gráfica
Año 2013 se aprueba la ley. 2014-2015, una gráfica en subida. No sé qué les parece a usted que puede significar esto. Adivinar, ¿qué es lo que sube? Puede ser, consumo, puede ser. El gasto público, en controlar esto. Puede ser, ese es independiente, el gasto público igual en Uruguay está en aumento, pero no es nada de eso. Si le digo no lo puede creer. Este es el aumento de plantas incautadas por la policía en Uruguay. O sea, desde que se aprobó la ley, se viene duplicando. Tengo los números por acá. 265, 652, 1258 plantas. Claro, la ley, la publicidad que le dio el Frente Amplio a la ley, hizo que todo el mundo quisiera plantar, como esta mujer que dije al exterior. Y bueno, después las incautan, es ilegal, señora. Acá el gobierno es el único que puede vender marihuana. Y usted me tiene que comprar a mí. Entonces, el aumento de la incautación de droga se da con esta reforma ridícula que vuelve a crear, o sea, como decía en un principio, en Uruguay hay una tradición de monopolios. Tenemos monopolio estatal, Eneas hablaba en CAP. En Uruguay tenemos una empresa estatal que es la que regula y la que procesa todo el combustible en Uruguay. Nos vende a los uruguayos el combustible más caro de América y da pérdida. Dio $2.000 millones de pérdida hace muy poco. Bueno, el negocio aquí en el tema de la marihuana hay dos. Uno que es publicitario. Mujica se vendió muy bien al exterior. Él se define como libertario. Para que sea una idea, Mujica, que fue el presidente anterior y que dice que va a ser el próximo presidente de la Tupamaro. Exacto, Tupamaro, muy bien. ¿Qué querían hacer los Tupamaros en Uruguay? Imponer la revolución cubana en Uruguay. O sea, ese es el libertario, ¿no? Querer imponer una dictadura que ya lleva casi 60 años en Cuba, imponerla en Uruguay, del cual no se arrepiente. Sí, y otra cosa que decía Mujica es que él luchó contra la dictadura. Mujica cae preso en el 61 varias veces. La última vez cae preso en 1972. La dictadura uruguaya comienza en marzo de 1973. Cuando cae la dictadura, Mujica se entera en la cárcel. Nunca pudo luchar. Es más, ni siquiera luchó contra los militares porque la guerrilla tupamara fue derrotada por la policía uruguaya. O sea, en fin. Bueno, pero Mujica se pudo vender al exterior. Me pasa cuando vengo muy seguido a Buenos Aires, estoy en la escuela de buquebús, en el aeropuerto, y dicen, sí, porque en Uruguay sí, tenés a Mujica, tenés gente honesta de principios, que incluso fue víctima de la dictadura, que no es el caso. Sin embargo, no te dice mal. No se corta las uñas del pie. Sí, para la foto. Yo estuve cerca de él más de una vez. Por suerte, no quise mirar los pies, para ser sincero. Pero bueno, sí. Es parte de ese marketing. Mujica, en 1995, conoce a Luis Costa Bonino, que es un asesor que ha sacado varios presidentes, François Mitterrand en Francia, en fin. Y le dijo, mira, vos lo que tenés que hacer es sacarte un par de dientes, hablar mal, desalineado, decir que vos fuiste una víctima de la dictadura y que venís a proponer paz y que sos un liberal. Y bueno, lamento si alguno lo que leía, pero no es así. Igual, con leer las columnas de Hacer, van a saber mucho sobre este señor Mujica y sobre su reforma de la marihuana. Esta sí, la ley 19.075 de matrimonio igualitario, también vemos que es como el cine. Primero en Holanda o Países Bajos en 2001 se promulga, después en España, en Argentina y Estados Unidos, ahí ya no hay tanto pelos, o sea, de partidos, en fin, de ideologías. Es una ley que viene a poner orden, a reflejar un poco la realidad. El hecho de que no se pudieran casar dos personas del mismo sexo no quiere decir que no hubiese familias donde los padres eran del mismo sexo. Aquí creo que Uruguay retoma una tradición reformista de principios del siglo XX, lamentablemente murió, yo diría que en los 50, porque en 1907 se crea la ley del divorcio en Uruguay, primer país de América Latina. En 1918 se separa la Iglesia del Estado, que también creo que es una reforma liberal. Cada uno puede optar por el Dios y la religión que quiera tener o no. Y después tenemos el voto femenino en 1927, 20 años antes que en Argentina, por ejemplo, también primer país de América Latina. Y hago esa unión porque cuando se está por votar la ley de matrimonio igualitario, eso estaba
asesorando a un diputado que casualmente, cuando se votaba ese día, le tocaba hablar último. Entonces me dijo, mirá, tengo que tener un discurso medianamente bueno porque me van a firmar a mí. Esta parte fue muy larga, maratónica, varios diputados a favor, en contra, algunos por disciplina partidaria argumentaban a favor pero votaban en contra, en fin. Y se me ocurrió ir a 1907 al discurso de Domingo Arena, que fue el senador que propuso la ley de divorcio en Uruguay en 1907. Hicimos eso, él hizo un discurso en base al de Domingo Arena, me acuerdo como si fuera hoy. En 1907 Uruguay salía, hasta 1904 vivíamos en guerras civiles, un país con poca institucionalidad, en fin. Domingo Arena, senador, plantea algo que no era para el momento, realmente un adelantado. Y es muy gracioso su discurso argumentando por la ley del divorcio, porque él decía que, bueno, que la ley del divorcio no tiene nada que hacer en un matrimonio, perdón, la ley del matrimonio no tiene nada que hacer en un matrimonio, en una familia. Si el matrimonio es malo, no lo puede corregir, y si es bueno, es independiente. En cambio, decía, si alguien es lo suficientemente infeliz de vivir en un matrimonio que no quiere, le damos una herramienta para que se escape. Y es un poco eso. Y después cerraba su discurso diciendo, no tengan miedo, yo soy casado. Que se apruebe la ley de divorcio no quiere decir que todos se tengan que divorciar. Y es un poco lo que pasaba con la ley del matrimonio igualitario. Hay mucha gente que, bueno, ¿cuál es tu miedo? Sos heterosexual, en mi caso, mi mujer está por ahí filmándome. Bueno, en fin, yo estuve a favor y me parece que está bien que cada uno, como decía antes, haga lo que quiera de su vida. Y bueno, y lo que pasó es eso, en 1907 se aprueba, sigue una seguidilla de reformas liberales, no tanto en lo económico en Uruguay. Y bueno, creo que de todo el aporte que ha hecho, quiero agradecerles a todos. Esta fue mi situación, estoy a la orden para cualquier consulta. Y gracias, Eneas, por este panel espectacular de ellos dos y Ricardo. Muchas gracias, Felipe, por tu ponencia. Un detallito nada más. Era $2.000 millones, porque es una empresa burocrática, que hace negocios malos entre amigos. En fin, pero bueno, la corrupción está aquí, está Fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora entonces lo voy a dejar con Elena Valero Narváez, que bueno, muy cercana a la Unión, a la UCD, que bueno, estamos siempre en contacto, siempre recibo tus columnas, muchas veces las reproducimos en hacer. Y bueno, conversando con ella para ver cuál era el tema que íbamos a tocar.